Igual solamente estaba completando datos, ¿no? Así que por ahora Gracias. nadie se perdió de nada. De nada. Acá eran 3 sí y acá 4. Me falta el origen. Acá cada uno de estos que hice yo aquí es una instancia de la clase punto, es un objeto de la clase punto. Bien, el X y ya casi terminamos. Simplemente para ver que esté todo bien, que el ejercicio funciona. Y corramos esto. ¿Por qué me aparece esto así? Porque cuadrante es una función y no la está llamando. Estás haciendo trampa vos, no, amigo. Veamos qué pasa si le pongo los paréntesis. Yo quería que los chicos se estresen un poco. Bien, para que... Chao, chao. No, para que... Era broma. Para que yo llame una función, tengo que ponerle los paréntesis. Por eso es que le decía en la clase pasada que estaba tratando a los setters y a los getters como si fuesen variables, como si fuesen atributos, porque no les ponía los paréntesis. Pero eso era gracias a los decoradores. En este caso, como no tengo decoradores, sí o sí tienen que ir los paréntesis esos. Veamos la diferencia. El punto I está en el cuadrante 1, el punto doble I está en el cuadrante 2, el punto triple I está en el cuadrante 3, el punto ID está en el cuadrante 4, el punto 00 está en el origen, el punto X está en la recta X y el punto Y está en la recta Y. Fíjense que acá punto sin argumentos me devuelve el 00. Bien, esto era, no sé si hay alguna otra cosa que me falte. Ah, la parte de calcular la distancia entre dos puntos. Pero eso es fácil. Tenemos que hacer una función que se llame distancia. ¿Qué es lo que tenemos que tener para calcular la distancia? Me dice que tiene que ser distancia entre dos puntos. El punto que va a usar la función es un punto y el punto que le voy a mandar como argumento va a ser el otro punto. Entonces, yo necesitaría que, además del self, esto tenga otro punto acá. ¿Cómo calculo la distancia? Con una fórmula. La fórmula está acá. Tiene que retornar esto de acá. Pero me está faltando algo. ¿Por qué? Porque los atributos son privados. Entonces, para poder yo ver los atributos del otro punto, necesito los getters o los setters. Podés participar, no, no era broma eso de que estabas haciendo trampa. Los getters. Los getters. Con property, con el arroba antes, yo voy a poder usar los atributos, los getters, como si fuesen atributos. Entonces hago un def acá y le pongo el nombre del atributo, que en este caso es X. Y acá return self. Perdón. Esto está mal. Bien, ¿está bien ahí? Profe, no hay problema de usar los nombres de los atributos con nombre de variables, ¿no? O de objetos. En este caso no, porque está pensado para eso. Aparte, el nombre del atributo, acordate, te dije que era guión bajo X acá. Lo tratamos como si fuese X, pero en realidad es guión bajo X. Porque si no va a dar error. Si es que pones solamente X, no te lo toma. Claro, no. Pero más me refería a cómo estaba hecho en el constructor, pero es como lo definimos nosotros, abajo. A ver acá. Claro. Bueno, esta X es distinta a esta self. Con self y el punto yo estoy diciendo que esta X es la que pertenece A a la la clase. clase. Y el otro es el que, bueno, está por algún lado, lo busca y lo encuentra acá entre los argumentos. El otro es el argumento que le envían a la función. Claro.
Bueno, lo que está faltando acá es el self. El toque me tiene que decir eso. Es un error que lo tienen que reconocer muy fácil porque todo el tiempo les va a pasar que les va a faltar el self ese. Si no lo ponen, van a tener errores que no van a saber de dónde vienen y es importante que lo sepan identificar. ¿Qué tenemos que devolver ahora? Esta cosa de acá. ¿Qué es esta cosa de acá? Fíjense, tenemos un 2 en B y tenemos un 6 en A. Entonces, lo que está primero de un lado, lo que está primero del otro, se restan y se elevan al cuadrado. De nuevo, lo que está segundo a un lado y lo que está segundo del otro, se restan y se elevan al cuadrado. Todo eso se suma, los cuadrados esos se suman y se saca la raíz cuadrada. Vamos a hacer esto por un lado, para que no se mareen, vamos a hacer esto por otro. Después vamos a calcular esta suma y después vamos a calcular la raíz cuadrada. Vamos a hacerlo acá. Lo voy a llamar como resta 1. Esto va a ser igual a mi x menos el x del otro punto ahora. No, perdón, ¿esto por qué me parece así? No debería permitirme acceder a esa x. Así que me va a dar error si lo uso de esa manera. La resta 2 va a ser igual a mi y, perdón, menos el y del otro punto. Acá estoy usando los getters con esto. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? A esta resta elevarla al cuadrado, perdón, a esta resta elevarla al cuadrado, a esta resta elevarla al cuadrado y sumar eso. Entonces voy a poner suma 1. Va a ser igual a resta 1 al cuadrado más resta 2 al cuadrado y el resultado es igual a la raíz cuadrada de la suma 1. ¿Vamos bien ahí? Pero en realidad esta no es el resultado de la distancia. Vamos a ponerle dist, así no parece recursivo. ¿Estamos todos de acuerdo en que esto es así? ¿Alguien que no esté de acuerdo, que no tenga en claro qué es lo que pasó acá? En la variable dis, ¿qué hace? Acá simplemente almacenan la raíz cuadrada de esta suma. Primero, la resta lo que hace es restar el x de un punto con el x del otro punto. Eso es lo que está acá. El x de un punto menos el x del otro punto. El y de un punto menos el y del otro punto. Vamos para acá. El y de un punto menos el y del otro punto. Después elevo al cuadrado las restas esas y las sumo. En este punto, bueno, en esa instancia, ya tendría el 25 ese. Lo único que me falta es sacarle la raíz cuadrada al 25. Que eso es lo que hago, eso es lo que hago acá. Si yo elevo a Yo la tenía una 1, duda, sí, ¿sabe por qué? Porque nosotros usábamos la función, importábamos mat y poníamos square para sacar las raíces, por eso de esa forma me pareció distinta de hacerlo. Es sí, raro. esto lo descubrió Nelson. Bueno, Nelson. Él hace los experimentos acá. Veamos si funciona, porque por ahí capaz que estoy haciendo cualquier cosa yo y esto no funciona. Tenemos, vamos a hacerlo acá. El punto A que es este y el punto B que es acá. Entonces los anoto para... Ah, pero tengo acá la posibilidad de hacer así. Está el resultado igual en el... Sí, es para comprobar que me dé el mismo resultado.
me tiene que dar 5. Entonces, si yo pongo a punto distancia y le envío como argumento el punto B, me tiene que dar exactamente lo mismo que si es que lo hago al revés, porque la distancia entre dos puntos es la misma, vaya desde A a B o desde B hacia A. Veamos. Me dio error, ¿por qué? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo que no tiene distancia si la acabo de crear? Le falta la S, profe, de Ah, 10. es que como yo me como las S cuando hablo, yo pensaba que Tiene hambre. Python no iba a entender, creía. Bueno, acá está. Me da 5 yendo desde A hacia B y 5 yendo desde B hacia A. Así que esto de que cuando te dicen, che, vení, te dicen, no, si vení vos y estamos a la misma distancia, es cierto, miren. O no. Y más o menos. Eso es lo Sí, de sí. matemática. Funciona. Ya estamos. Bueno, lo de hacer las fechas, hasta las 9:15 les doy con temas viejos y 9:15 empezamos con herencia. El data time ¿qué es lo que hace? Trabaja con fechas, pero acá me dice que vamos a crear nuestra propia clase fecha. Vamos a comenzar, ¿Quieren que los haga o quieren que lo deje a este para que ustedes renieguen un poco? A ver, por mí lo puedo hacer. Bueno, creamos nuestra propia clase fecha. La clase ya me dan el nombre, se llama fecha porque está con mayúscula incluso, con la finalidad de entender el funcionamiento de la misma. Y dice que la clase fecha contará con atributos para el día, el mes y el año de la fecha, y que incluya al menos los siguientes metadatos. Vamos primero a los atributos. ¿Qué ponemos primero? El constructor. Ustedes díganme si es que ven algo raro por ahí, que me equivoco, que no pongo algo. Me decía que tenía que poner el año, mes y día. Entonces acá voy a capturar eso. Les falta hacer. Bien. Me gusta cuando están atentos. El año va a ser igual al Pero ahí lo año. escribió año también, entonces. Sí, pasa que, a ver, en Python sí te reconoce el año. Es verdad, lo reconoce. Pero no recomiendo acostumbrarse a que se acostumbren a escribir con ñ porque hay muchos lenguajes que no reconocen la ñ. Entonces, si se pueden acostumbrar a no poner la ñ, mejor. Profe, igual pedía día, mes, Sí. año. No sé si eso altera. ¿En serio pedí al revés? Bueno, vamos con día, mes y año. Ah, es verdad, día, mes y año. No, vamos al revés. Cambio esto así. Y ahí está. Acá el orden en el que lo pongo no importa. Si no, poner DDMMAA para identificar que es Sí, día, mes, podría. año. Pero ya lo escribí, tengo que borrar todo. Que año. Pero sí, Y es si le buena saca esa. la I, queda feo. No, Bien. pero está bien porque así no pensaba que lo reconocían la ñ también. Sí, lo reconoce, Python lo reconoce, pero si te vas a otros lenguajes, quizá no. Entonces, Entonces hay que mejor escribirlo de esta misma manera, año. Por ejemplo, si es Java o cualquier otro. en Java no te lo reconoce. Pero aparte pasa también que muchas veces vas a tener trabajos que son con gente de otros países, que están ubicados en otros países también. Entonces, si es que alguien que no tiene el alfabeto español, no sé si se llama español el alfabeto, digo, le mandas un código con una ñ, se le escribe cualquier cosa en su computadora. Entonces trabajemos con este alfabeto que es un poco universal. Bien, ahí Bien, gracias. tenemos día, mes y año. Pero tenemos que validar esto. Entonces esto que está acá no va a quedar así. Ya vamos a ver por qué. Me dice que tengo que tener el constructor predeterminado con 1, 1, 1900 como fecha por defecto. Entonces, día va a ser igual a 1, mes es igual a 1, y el año va a ser igual a 1900. Eso por defecto. Ya cumplimos con la primera parte. Dice que tengo que tener una función que se va a llamar año bisiesto,
Bueno, acá le voy a poner la línea porque ya me la dan así, pero si no, yo no la pondría. ¿Qué va a indicar si el año de la fecha es bisiesto o no? Como para no parecer incoherente, le explico por qué sí la dejo acá. Entonces, tenemos el año bisiesto. ¿Qué es lo que va a calcular el año bisiesto? Va a calcular, me va a devolver un true. Si es que es bisiesto, me dice que es true. Si no es bisiesto, me devuelve un false. ¿Cuándo un año es bisiesto? Cuando tiene Cuando 29 de febrero. Profe, igual en ahí no realidad le es al falta en revés. el Tiene 29 de constructor self. febrero cuando es bisiesto. ¿Perdón? Cuando el año tiene 366 días. En realidad es al revés también. Tiene No. 366 días cuando es bisiesto. No es que porque tiene 366 días bisiesto. Es al revés. Le agregamos un día porque es No, profe. bisiesto. Profe, le falta en el constructor self. Bien, perfecto. Bien, un año es bisiesto cuando el año es múltiplo de 4. Pero además, tiene que cumplirse la condición de que si es que, además de ser múltiplo de 4, es múltiplo de 100, también tiene que ser múltiplo de 400. Por eso es que el 2100 no va a ser bisiesto. Ya van a ver, cuando lleguen al 2100, fíjense, ya va a ver que no va a ser bisiesto. Es porque no es exactamente 6 horas que se le adicionan o que le faltan. Son minutos y segundos que se van corrigiendo de esa manera. Bien, entonces, voy a preguntar acá. Si es que... perdón, acá. Le voy a mandar el año como argumento. Si es que el año dividido 4 da un resto igual a 0 y no es múltiplo de 100, perdón. Esto es divisible por 4, pero no es divisible por 100. Si es que es divisible por 4 y no es divisible por 100, voy a devolver verdadero. Si es que el año es divisible por 400, voy a retornar también verdadero. Y si no, devuelvo falso. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Alguna queja, sugerencia, comentario? Sí, profe. Bien, entonces, si es divisible por 4 y no es divisible por 100, devuelvo verdadero. Si es divisible por 100, también tiene que ser divisible por 400. Entonces no tiene sentido preguntar si es divisible por 100 y por 400, porque si es por 400 por 100, y lo hacemos de esta manera. Bien, ¿qué más nos pide? Me Profe, ¿cuál dice sería el ejemplo? Porque a mí no. Ahí lo tengo que probar matemáticamente, pero. El 2100 diría que. O ¿cuál es el año que no es divisible por 4? el 1900, por ejemplo, es divisible, para ver, veamos a ver en la celita abajo. 1900 es divisible por 4. Y vemos si es divisible por 400. Ahora lo voy a poner como está arriba, así por 100. Entonces el 1900 no es un año bisiesto. No sé si se puede encontrar un calendario de 1900, pero si alguien lo encuentra, busquen esto y lo probamos. Pero el 2000, por ejemplo, sí fue un año bisiesto. ¿Por qué? Porque era divisible por 4 y era divisible por 400. ¿No? Claro, es que a eso lo veía acá en el de abajo. En donde estaba acá. O sea, el caso especial este de que sea divisible por
4 por 100 y por 400 lo veía abajo. Pero bueno, lo voy a hacer acá. El segundo if, el de abajo, sería esto. Y me devuelve verdadero. Que con 1900 de nuevo me da falso. Por los dos lados. Entonces siempre termina saliendo por el 1900 por acá por el falso. Pero búsquenlo a esto, así lo comprueban. Y ya tenemos el año bisiesto, tenemos que ver los días del mes. Y una consulta más. Sí. ¿Por qué no usamos el self punto y la en vez de mandarle el año? ¿Porque lo vamos ¿Por a qué? validar después? Porque podríamos. O sea, si es que lo tomo así, yo directamente no pondría acá. Y pondría self.año. Pero lo que había pensado es que esta función primero me quede para reutilizarla, entonces copio y pego. Ya tengo el año bisiesto. O si es que yo quiero, no sé, en algún lugar guardar el mes, por ejemplo, el día, podría yo acá guardar el día mandándole este año como argumento. Porque para allá que lleguemos ya te digo por qué. Okay. Bien, vamos a ver día mes, esto de acá. Recibe un entero, me dice como argumento, que va a devolver el número de días del mes que se le indique para el año de la fecha. Ya la cantidad de días que debería tener el mes según el año que se indica. El único día que cambia, pero voy a copiar el nombre de la función. El único día que cambia es el mes que cambia es febrero. Todos los demás siguen teniendo la misma cantidad de días. Y acá va mes. Después vemos si es que conviene eliminar esto o no, pero por ahora vamos poniéndolo así. Entonces yo creo que me conviene acá tener un diccionario de los meses con la cantidad de días que tienen. Por ejemplo, perdón, esto es así. Enero tiene 31. Febrero tiene 28 por defecto. Marzo tiene 31. Yo en esta que me pierdo. Yo en esto de horóscopos y meses del año y esas cosas, como que no sé ni en qué día vivo. 31. Abril tiene 30, ¿no? 30. Sí. Mayo 31. 31. $30. Bien. Los morochos, agosto, julio y agosto, tienen 31. Hay una ayuda de memoria que se usan los nudillos de la mano para saber cuál tiene 31. Es que tengo las manos ocupadas ahora escribiendo. Pero alguien que haga lo de los nudillos. Yo sabía la de la cancioncita esta de 30 días tiene noviembre con abril, junio, septiembre. Exactamente. 28 solo hay uno. Agosto 31, septiembre 30, 31. Ya octubre. pongo los 12 ahí. Agosto 31. Sí. Septiembre 30 Julio y iba agosto cambiando. son los meses morochos. Y ahí altera. 31. 31, 30, 31. Bien. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que devolver de acá? Lo voy a dejar así largo, así se ve más cómodo. Pero tranquilamente esto podría estar en una sola línea. Tengo que devolver la cantidad de días que tendría ese mes. Entonces, tengo que preguntar si es que el año es bisiesto. Y para esto sí ya tendría que yo poder ver cuál es el año. No, perdón, no hace falta el año. Vamos a hacerlo así. Para poder usar esta función,
yo tengo que, perdón, la de abajo, esta día mes, tengo que preguntar si es que el año es bisiesto. Entonces pregunto si es que el año es bisiesto. Tengo que ir por año bisiesto. Y acá le tengo que mandar el año. Voy a hacer de cuenta que acá ya está guardado el año. Si es que el año es bisiesto, tengo que devolver. Acá me mandaban el mes. Devuelvo 29. Si no, bueno, si no, no hace falta que póngales. Vamos, para que se acostumbre. Vamos a poner devolver esto que se llama meses, que en realidad se debería llamar días. O no, pero ya está como meses. Y le mando acá el mes. El mes es esto de acá. Si yo a meses le mando la clave, me devuelve la cantidad de días que debería tener. El único caso en el que hay una diferencia es cuando el año es bisiesto y el mes es igual a 2. Si no, es todo igual. Devuelvo la cantidad de meses, de días, perdón, que tiene ese mes. Que para que no se confundan, lo voy a poner días. Ahí está. Bien. ¿Estamos todos de acuerdo en que esto es así? ¿Qué nos falta ahora? Me dice que tengo que validar la fecha. Tengo que comprobar si la fecha es correcta. Tiene que estar entre el 1 de enero de 1900 y el 31 de diciembre del 2050. Si el día no es correcto, le ponemos 1. Si el mes no es correcto, le ponemos 1. Si es que el año no es correcto, le ponemos 1900. Entonces acá vamos a validar. Y acá viene, esto es lo que yo decía. Yo no sabía si es que al principio guardaba el año así como me lo mandaban, o si es que necesitaba validarlo antes de guardarlo. Pero vamos a hacer así. Yo lo voy a guardar, entonces a este año no lo voy a pedir aquí. Y donde dice año, ponemos self, punto, guión bajo, guión bajo. Entonces ya no lo necesito como argumento, porque ya lo pido desde acá. Y acá lo mismo. Esto no necesita argumento. Año bisiesto ya no necesita argumento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Una vez que ya guardé todo, voy a llamar a la función validar. Y esto va a hacer que los datos estos se reescriban. Vamos a ver cómo. No, perdón. Acá es def. Pero fue una consulta. Sí. Los meses con los días, ¿lo podía haber trabajado también con una lista? Sí. Sí, sí. Pero era para practicar un poco de diccionario. ¿Por qué? Porque en la posición 1 podría tener 31, o desde la posición 0 le aumento un 1. ¿Se podría? Ok. O Sí, sea, no, ponía lo mismo, digamos, y con los meses que fueran los índices, digamos. claro. Lo que pasa es que aparte era más visual verlo así, porque tenía que ir yo poniendo cuántos días tenía cada mes. Claro. Y si hay algún error, también después es más fácil de encontrarlo acá. Queda más bonito así. También. Bien, validar. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Primero vamos a validar el año. Digo, si self._año es mayor o igual a 1900 y el año es menor o igual a 2050. Si está entre esos valores, perdón, al revés, menor a 1900
y mayor a 2050. Si es que está fuera de esos valores, o sea, si es que no es un valor correcto, porque lo correcto sería que esté entre 1900 y 2050. Si es que no está entre 1900 y 2050, esto es así. Este es el 1900. Este es el 2050. Entonces, si es que el año es mayor a 2050, se encuentra por acá. Si es menor a 1900, se encuentra por acá. Entonces, no está en el periodo que yo lo tomo como año válido. Si es que no es un año válido, lo que tengo que hacer es decir que el año va a ser igual a 1900. Porque el enunciado me dice eso. Me dice que si es que el año no es correcto, le pongo 1900. ¿Por qué empiezo por el año? Porque dependiendo del año, el día va a ser bisiesto, perdón, el mes va a tener 29 días o 28, un mes en particular. Entonces, si me ponen un año mal, ya prefiero de entrada corregir el año y después corregir el día. Porque si empiezo por el día, capaz que justo ingresaron un año bisiesto y después cuando lo cambio a 1900 ya no es bisiesto y ya va a estar la fecha errónea. Bien, vamos para este lado. Si es que, vamos con el mes ahora. Si el mes no es correcto, le pongo 1. ¿Cuándo el mes no va a ser correcto? Ahí no va, profe, con un return en el self. No, O esto nada. no retorna nada de No esto. retorna nada. No. Vos decís acá return. Ah, pensé que así lo cambiaba. No, lo que hago es directamente modificar el atributo. Ah, ok. Entonces, vamos con el mes. Si es que el mes es menor que 1 y el mes es mayor que 12, entonces mes va a ser igual a 1. Que puse acá. Va a ser igual a 1. Vamos por este lado, por el día ahora. Si es que ahora el año es bisiesto, año bisiesto, si el año es bisiesto, perdón, tengo que preguntar el mes acá primero para ver qué días, cuántos días tiene, pero ya tengo una función. A ver, hay una función que me dice cuántos días tiene el mes. Entonces, días-mes, perdón, self.días-mes, y acá le tengo que mandar el mes. Y la función lee el año de los atributos. Lo pongo así con un solo dato, que podría haberlo puesto sin datos también, porque en el enunciado me dice que tiene que tener un tipo de dato entero. Y es del mes que se le indique, o sea que le tengo que mandar el mes. Bien, si es que la cantidad de días que debería tener ese mes es igual, perdón, es distinto, después dígame si es que voy mal, ¿no? Si es distinto a los días, se llamaba o día. Entonces digo self día va a ser igual a 1, ¿verdad? Sí. ¿Está bien esto? ¿Qué dicen ustedes? Esta función días-mes me dice la cantidad máxima de días que puede tener el mes.
En el caso de febrero, por ejemplo, me puede devolver un 28 o un 29, dependiendo de si es bisiesto o no. Pero si yo quiero guardar un 15 de febrero, evidentemente el 15 va a ser distinto de un 28 o un 29. Entonces esta comparación está mal. Pero para no llamar dos veces a la misma función, voy a guardar ese valor en max días. Digo, si es que max días es menor que el día, o sea, si es que me ingresan un 31 de febrero, por ejemplo, está mal. O si es que, bueno, no la iba a llamar dos veces. Pero no importa, ya la guardé ahí. No hace falta que borre todo de nuevo. O si es que el día, perdón, es menor que 1. Por ahí me ingresan un día negativo, por ejemplo, o un 0 de diciembre. Entonces le pongo 1. Con esto valido. Bien, ¿qué más me piden? Perdón, antes de subir. ¿Entendieron todo qué es lo que hice acá? Eso es un sí. ¿Podría refrescarnos de vuelta la memoria, por favor? Perdón, Karen está acá. Ah, sí, se está grabando. Acabo de leer el mensaje de Karen. ¿Cuál parte, Edith, Marine? ¿Todo? Sí, por favor. Bueno, ¿qué es lo que hago? Pregunto si es que el año que ingresaron, que ya está guardado, porque apenas lo ingresan, yo lo guardo. Pregunto si es que ese año es menor a 1900 o es mayor a 2050. ¿Por qué? Porque el periodo en el que va a trabajar este programa es entre 1900 y 2050. Si es que está fuera de ese rango, si es menor al menor año que yo puedo tener o mayor al mayor año que yo puedo tener, lo cambio a 1900. ¿Por qué lo cambio a 1900? Porque acá me dice, si el año no es correcto, lo pondrá en 1900. Me dice acá también que la fecha correcta está entre el 1 de enero de 1900 y el 31 de diciembre del 2050. Por eso es que lo cambio a 1900. Lo mismo hago con el mes. Si es que el mes es menor que 1, o sea, si me ingresa el mes 0 o el mes menos 20, o un mes mayor que 12, que tampoco existe, lo cambio a 1. Y después pregunto acá la máxima cantidad de días que puede tener ese mes. Si es que es diciembre, por ejemplo, siempre me va a devolver un 31 la máxima cantidad de días. Entonces digo, si es que la máxima cantidad de días es menor que el día que ingresaron, si me ingresan un 60 de enero, por ejemplo, que enero se hace larguísimo, pero tampoco es para que ingresemos así la fecha, entonces lo cambio a un 1, porque ese día está mal ingresado. ¿Cuál es la otra forma de que pueda estar mal ingresado? Que el día sea menor que 1. No hay días negativos en números. Tampoco hay un día 0. Entonces, si es menor a 1, el día lo dejamos como 1 en la validación. Eso es lo que está pasando acá. ¿Se entiende, no? ¿Ahora? ¿O lo explico de nuevo? No, sí está perfecto. Ahora sí. Gracias. Bien. De nada. Me dice que tengo que definir los métodos setters y getters. Son un montón de atributos ahora. No, mentira, son 3 nada más. Año, mes y día. Vamos a hacerlos acá porque me gusta tener los getters y los setters y los getters cerca del constructor. Año. Este es del mes. Y este es del día. Bien, vamos con los
setters ahora. Año ahora. Acá le tengo que mandar el self y el año nuevo. Entonces digo que el año que ya tenía cargado va a ser igual a mi año nuevo. ¿Qué pasó acá? Me faltaba la L. Bien, hago lo propio para el mes y para... Ah, lo copié con el error. Bien. Y para el día después. Y tiene que cambiar año en el setter, ¿no? Es verdad. No, pará. Digo, tiene que ser mes y el otro, el de al lado, el Sí, de sí. dentro de paréntesis. Este también es mes. Y me falta el día. Esa no fue a propósito, por ejemplo, ¿ves? Y ahí están, los setters y los getters. ¿Qué más me ¿No está piden? mal, no está mal puesto el cartelito ahí en mes día? Que sería día.setter. Ah, pará, tenés razón. Sí, es que llego hasta ahora y... Por eso tienen que estar atentos, ¿ven? Sí, ahora sí. Fueron 12 menos de un minuto, ¿ven? Bien, ya tenemos la validación, los setters y los getters. Corta, me dice que corta mostrará la fecha en formato corto, 2 del 2 de 2003. Esto es corta. Ahora una pregunta nomás. Sí, La etiqueta es arroba, por ejemplo, arroba acá. día.setter. ¿Es una etiqueta nada más o tiene alguna funcionalidad? Estos son decoradores. O sea, es una etiqueta que no se ejecuta, Ya, digamos. claro, no, en realidad sí hacen algo. Ya te voy a mostrar cuando vayamos a mostrar los días Ujú. cómo funcionan. Vamos a setear después. Por esto me permite, te hago una muestra fácil. Una muestra rápida, digo. Si yo creo una fecha por defecto, me carga una fecha. Entonces vamos a hacer así. Entonces yo puedo hacer fecha.día y estoy usando la función esta, el getter día. Pero ¿te acuerdas que hace rato yo le había puesto sin paréntesis y me devolvió una cosa rara? Bueno, yo Sí. ahora la voy a usar sin paréntesis y me va a devolver algo con sentido. S1. S1 es el día por defecto. El día por defecto es un 1. Entonces esto me permite a mí usar los atributos como si fuesen acá ya la tengo que poner print. Como si fuesen, perdón, las funciones como si fuesen atributos, como si yo estuviese tratando directamente con las variables. ¿Ves? Le hice una asignación acá como si esto fuese una variable, y no es una variable, esto es una función. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El setter me captura este 28 y lo pone como argumento. ¿Dónde está el día? Lo pone como argumento acá. Este setter es el que envía, toqué mal acá. Este setter es el que captura esta variable y lo manda acá como argumento. Por eso es que puedo después hacer esta asignación. Eso es lo que hace el decorador. Ah, bien. O sea que tiene alguna utilidad, digamos, además de ser una simple etiqueta. Sí, sí, sí. Ya van a ver después cuando hayan más decoradores como estos, capturan variables generalmente cuando hay una grilla, por ejemplo, capturan la fila, la columna y ese tipo de cosas, y ustedes ya las tienen disponibles para trabajar.
Bien, corta. Mostrará la fecha en formato corto, o sea, día, mes y año. Vamos a hacer la función corta. Me dice que muestra, entonces no voy a hacer ningún return, directamente muestro. Pongo print. Acá pongo self.bajo, perdón, me olvidé de las llaves. Día, estaba con guiones, ¿no? Sí, guiones. Ah, pero estaba entre paréntesis. Bien. Me olvidé del paréntesis. Ahí. Día, mes. No, acá me lo vamos a mostrar con comas. A ver. Los paréntesis. Vamos a mostrar la fecha corta. Día. De 2 de septiembre del 2003. ¿Por qué este? Sí, lo otro no entiendo a qué se refiere. Bueno, vamos a tomar el enunciado hasta acá. Ahí volvió a caer en Month name. Ahí estamos. Month name. ¿Qué hace month name? Me muestra. Va a estar en inglés, ¿no? Pero está interesante igual. Era así. Me muestra una lista que no la podemos ver porque no la convertí a lista, pero ahora la convierte y la vamos a poder ver. Va a estar en inglés, pero bueno, qué sé yo, sirve. Vamos a mostrar cómo era. Decía que quería que le mostremos 2 del mes del año. Entonces vamos. Vamos a hacer un print. Y le ponemos acá el día de, y acá le ponemos el mes, perdón, así, de el mes c.month name, y a esto todo lo convertimos a una lista. Va a estar en inglés, ¿no? Pero si ustedes quieren pueden hacer esa misma lista en español. Yo para mostrarle la función esta de paso. De nuevo y el año. Perdón, me estoy olvidando de algo allá. Si no va a mostrar la lista completa acá, que no es lo que quiero. Y acá el año. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mostrar solamente el mes que me interesa a mí, que es el mes. Bueno, vamos a probarla esta larga acá. Era fecha.larga. Veamos qué es lo que devuelve. Fecha.larga. ¿Cómo se llama acá? Larga. ¿Dónde está el error? Como que no tiene un atributo que se llama... es que
se corrió, no sé en qué momento me fui tan al margen. Ahora sí. Ahí está. 28 de January de 1900. Está bueno, ¿no? Igual, como le digo, si quieren, hagan esto mismo, pero en español, traduzcanlo y lo pueden usar acá. Sí. Por ejemplo, hacer una lista de meses. Y voilà, y acá le ponen, hacen la misma estrategia si quieren, porque esto está a propósito acá con la primera posición vacía, porque no hay ningún mes, el mes empieza en el mes 1. Entonces en la posición 1, recién va un mes, que es enero, en la posición 2 va febrero, y así. Pero eso ya completenlo ustedes. Y acá en vez de la lista esta de... Tenme un segundo, por favor. Hola. ¿Están ahí todavía? Sí, pero Sí. Bien. ¿Alguna duda con el ejercicio ese? No. si prueba una fecha, ¿la valida o cómo funcionaría ahí la validación? Veamos eso. Bien, pongamos una fecha que no exista. Pongamos el 58 de febrero del 3500, bueno, 3895. Y veamos qué es lo que nos muestra en fecha después. Ah, no hicimos el STR, ¿no? O sí, no, no lo hicimos. Bueno, vamos a poner punto larga. No, no le falta la paréntesis. Ahí está. ¿Por qué no la validó? ¿Qué pasó acá? Eso estaba probando y por eso no sabía cómo funcionaba, sino estaba haciendo algo más. ¿Qué pasó que validar no está funcionando? Ah, por esto es. Yo puse un AND y era un OR. Si es que el año es menor a 1900 o es mayor a 2050, tengo que cambiarlo. Lo mismo, si es que el mes es menor a 1 o mayor a 12, no sé por qué puse un AND, era un OR ahí. Y el día, ¿por qué no cambió el día? Debe haber algo acá también. El AND también es un OR. Siempre va a ser falso esto. Por eso es que no estaba cambiando nada. Ah, perdón. Ahora, a ver. Y ahora sí, este none, ¿de dónde viene? A ver, larga acá. Sí, parece que es eso.
Pero ¿por qué un none? ¿Y por qué hay una fecha al principio? Este none no sé de dónde está viniendo. ¿Alguien lo ve? A ver, voy a borrar todo lo demás. Porque ya probamos todo. Y esta fecha no sé de dónde viene tampoco. Ah, si busco print hay un montón, ¿eh? Bueno, después fíjense dónde hay un print. Validar no tiene print, creo. Bueno, después la busco con tiempo porque si no nos vamos a demorar acá y no es la idea. Pero hay algo que está devolviendo acá. Primero la fecha, esta no sé por qué la imprime. No debería imprimirla. Y después el mensaje este, esto devuelve un none. Después lo veo. Pasemos a lo que tenemos que ver hoy, porque si no el tiempo se acaba. Igual la teoría de hoy es más corta que la de la primera clase de programación orientada a objetos. Hoy va a ser menos intensa, pero bastante interesante. Son muchas menos diapositivas también. Bien, veamos acá. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Objetos dentro de objetos, herencia y polimorfismo. Es un tema bastante interesante. ¿Qué significa esto de objetos dentro de objetos? Si ustedes se dieron cuenta cuando nosotros creamos un objeto, cuando instanciamos una clase, cuando le damos vida a una clase haciendo un objeto, la forma de hacerlo es muy similar a cuando declarábamos una variable. Y esto es porque, como está ahí escrito, en Python todo es un objeto. Todo. Los float, los etcr, los string, los booleanos, los enteros, todos son objetos para Python. Entonces, todos tienen un conjunto de atributos y de métodos. En realidad tienen un solo atributo, los enteros, por ejemplo, y algunos métodos que podemos implementar. Entonces, cuando estuvimos trabajando con todas estas variables todo este tiempo, estuvimos trabajando con objetos, pero sin darnos cuenta, simplificándolos al nivel de variable para que podamos trabajar más tranquilamente, pero siempre estuvimos trabajando con objetos. Entonces, cuando nosotros tengamos un problema en el que no encontremos una solución con las estructuras o los datos que nos propone el lenguaje, nosotros podemos crear nuestras propias estructuras o nuestros propios datos con las clases que podemos nosotros crear. Vamos a ver un ejemplo acá. Por ejemplo, vamos a describir un catálogo de películas para el ejemplo este. Vamos a comenzar creando la clase película. Para esto instanciamos una película después abajo. La película se va a llamar El Padrino, que es el título. Fíjense, el primer argumento es el nombre, es El Padrino. La duración, el 175 de abajo, es la cantidad de minutos que dura. Y lanzamiento es la fecha o el año en la que se lanzó. Se lanzó en 1972. Si es que mostramos
peli, así a secas, nos va a mostrar este STR, que nos va a mostrar entonces el título más el año de lanzamiento. Diría El Padrino 1972. Entonces, una vez que ya tenemos la clase de película, vamos a crear la clase catálogo. Catálogo, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener adentro otra clase. Fíjense, el primer argumento se llama películas, que va a ser igual a películas que llega como argumento. Y películas, lo que llega como argumento es una lista. Entonces, catálogo tiene una lista de otros objetos o de otras clases. Es una lista de cosas que están adentro, pero esas cosas que están adentro son ahora una clase que alguien más definió, una clase que nosotros definimos en realidad, que estamos creando la clase y que hacemos una lista de esa clase. Es una película al lado de la otra dentro de ese catálogo de películas, dentro de esa lista. Entonces acá creamos un objeto, después creamos otro, una clase en realidad de la clase del tipo película, una clase que se llama película, otra clase que se llama catálogo, y esa clase de película va como atributo de la segunda. Entonces acá tenemos 3 películas. Una que se llama El Padrino, otra que también se llama El Padrino, y otra que también se llama El Padrino, pero es la parte 2. Y catálogo va a tener las 3 películas, peli 1, peli 2 y peli 3. Y si mostramos catálogo, me debería mostrar el catálogo con las 3 películas. Es decir, que acá estoy tratando a las películas como si fuesen enteros, como si fuesen string, como si fuesen float, porque en definitiva es lo que ya veníamos haciendo. Ya veníamos trabajando con este tipo de cosas. Vamos a hacer el ejemplo. Copiamos esto entonces. Vamos para nuestro Drive. Voy a guardar esto. Vamos para Po. Creamos entonces la clase película. Pero a esto le falta yo copié la CTR. Ah, sí, acá estaba. Entonces tengo que crear el catálogo ahora. Bien. Y ahora vamos al ejemplo que nos daban acá. Creaba 3 películas y mostraba el catálogo. Bueno, las agregaba primero al catálogo y después la mostraba. Veamos qué es lo que sucede acá. El catálogo me muestra una película, me muestra la otra y me muestra a la tercera. Esto es un objeto que está dentro de la lista, otro objeto que está dentro de la lista y un tercer objeto dentro de la lista. Todos estos objetos están en la lista entonces. Tengo una lista de objetos y así podemos jugar con los objetos tanto como nuestra imaginación nos permita. La imaginación es el límite acá. ¿Alguna duda de esto de meter objetos dentro de objetos o de objetos dentro de listas?
¿Ninguna? Bien, ¿qué es esto de la herencia? La herencia es algo bastante poderoso y que podemos explotar como nosotros querramos también. Y lo que hace la herencia en programación es lo mismo que la herencia en la parte biológica. Hace que una clase que es hija de otra herede todas sus características y todos sus comportamientos también. Hereda atributos y métodos. ¿Se acuerdan que les había dicho que cuando un atributo está protegido puede ser leído solamente por la misma clase y por sus clases hijas? Bueno, acá se pueden heredar en programación y una clase puede tener hijas. La clase principal se llama clase padre o superclase, y las clases que heredan de estas son las clases hijas. Por ejemplo, si yo tengo una clase animal, puedo heredar de la clase animal al anfibio, una clase reptil, una clase mamífero o una clase ave. Y esto es muy parecido a lo que conocemos en la vida real, en la biología. Entonces, del animal podemos tener un método, por ejemplo, que se llame alimentarse, y a ese método lo puedo ejecutar tanto en anfibio como en reptil, en mamífero y en ave. Seguramente la forma en la que se van a implementar va a ser diferente, pero este método va a estar en las 4 clases. Vamos a ver un poquito más. Para heredar primero necesitamos una clase padre, entonces no puede haber herencia si no hay de quién heredar. Vamos a ver el ejemplo de la clase animal. Vamos a copiar esto. Esto que está así con paz, porque animal es una clase genérica. No existe un animal de la raza animal. Bueno, es una especie animal. Puede ser de, no sé, una especie felina, canina. Tiene que ser algo más específico. Entonces, no puede moverse si no sabe de qué tipo es, porque no sabe si se va a arrastrar, si va a caminar, si va a nadar, si va a volar. Y lo mismo hablar. No sabe si es que va a ser un graznido, si va a ladrar, si va a maullar. Por eso está en compás. Porque después las clases que hereden van a ser las clases que van a definir cómo se van a hacer estas cosas. Ahora, la clase perro, por ejemplo, tiene entre paréntesis, ahí lo reproduje sin querer, la clase perro, entre paréntesis, tiene esto que dice animal. Significa que perro va a heredar de animal todo lo que animal tiene, los atributos y los métodos. Animal tiene una función que se llama hablar, perro también la tiene. Animal tiene un constructor donde le puedo pasar la especie y la edad, perro también lo tiene. Entonces, como es la clase perro esta, no tiene un método que diga init, perdón, que diga init, escrito acá, pero en realidad sí está, porque lo hereda de animal. Porque acá dice animal entre paréntesis, entonces heredo todo lo que animal tiene. ¿Y qué es lo que tiene animal? Entre otras cosas, el constructor y el método str. Veamos, yo voy a hacer una clase perro ahora, que se va a llamar Firulais. Firulais va a ser un perro.
Entonces yo le tengo que decir, según el constructor de animal, la especie y la edad. Vamos a poner que Firulais va a ser especie perro. Así, especie es perro. Bueno, no sé, seguramente en algún ejemplo después lo van a aclarar eso. Y la edad le pongamos 2 años. Entonces, si yo hago un print de Firulais acá, me debería imprimir cualquier cosa, porque Firulais, en teoría, en principio, no tiene el método str. Pero veamos qué es lo que pasa. Me dice, soy un animal del tipo perro. ¿Por qué sabe que es un animal del tipo perro? Porque tiene este método str que lo heredó de la clase animal. Me lo vamos a dividir así. La clase animal sería la superclase como estaba ahí. Claro. Entonces, Firulais es un animal del tipo perro. ¿Por qué? Porque sabe que es un animal de la clase perro. Porque hereda de la clase animal la capacidad de reconocer de qué tipo es. Con esto sabe de qué tipo es. Bien. Ahora, como heredó también el constructor, porque yo le pude pasar los argumentos para definir el tipo de la especie, perdón, y la edad. Ah, esto era pastor alemán, que tenía que poner ahí. A ver, ¿de qué especie, de qué raza, ¿no? Le podemos decir que sea Firulais? Vamos a decir que Firulais es un caniche. ¿Cómo ladran los caniches? Bueno, entonces Firulais debería poder hablar porque heredó también de animal la capacidad de hablar y de moverse. Firulais sabe hablar y moverse, aunque si yo le digo que hable y que se mueva, no va a hacer nada. Veamos, por ejemplo, le digo hablar y Firulais no va a hacer nada. Me devuelve un none. Ah, no, perdón, estaba ya modificado acá. Hace un wow. Entonces, como se modificó, Firulais ya sabe hablar. ¿Por qué sabe hablar? Porque acá dice print wow. Y si le digo moverse, también se va a mover y me va a decir que está caminando en 4 patas. Bueno, esto es lo que ya les decía. Heredó también el método str, por eso es que si pongo Firulais a secas, me muestra el método str de la clase padre, de la clase animal. Bueno, esto es lo que veníamos viendo también. Todo lo que tiene la clase animal lo hereda Firulais. Acá tenemos otro animal, por ejemplo esto. Esta es una vaca. Vamos a hacerlo en otro cuadrito acá. Esta es una clase vaca que si es que le decimos que hable, va a ser mu, y si le decimos que camine, también va a caminar en 4 patas como Firulais, porque los dos se mueven igual. La abeja. Bueno, vamos a hacer una más. Y después hago lo que tenía pensado hacer ahí.
La abeja, cuando le decimos que hable, va a ser el que hacen las abejas. Si le digo que se mueva, va a volar, y si le digo que pique, va a picar. Acá le agregamos algo que no tenían las otras. O sea, aparte de las cosas que hereda, pueden tener funcionalidades nuevas. Pueden tener comportamientos propios. Bien, vamos a ver esto acá. Ya habíamos visto cómo meter un objeto dentro de una lista. Entonces vamos a poner animal igual a, vamos a poner número de animal igual a, vamos a hacer un random acá para mostrarles algo nada más. ¿Cuántos tenemos acá? La abeja 1, vaca 2 y el perro 3. Digo, sí, num animal es igual a 0. Vamos a decir animales.append y acá voy a crear un perro. No tienen métodos por defecto, ¿no? Especie de edad. Sí, vamos a poner especie. Porque es para probar nada más. Especie no animal, le pongamos especie y edad. Y en la edad le pongamos el número. Si no, si es que es un 1, vamos a crear una vaca. Pero acá le pongamos perro. Otra vez el caniche. No me acuerdo, creo que había una raza de vaca que era la Angus. Y si no, creamos una abeja. Perdón, acá iba vaca. No, esto no iba así. O sí, así. Bueno, de abejas no tengo idea, así que eso lo vamos a dejar así como abeja y el número. ¿No, Vamos no a... le falta cerrar la comilla a ¿A abeja dónde? o en algún lado? Bueno, acá está cerrado. Ah, Ahora vamos a hacer un print. Vamos a hacer un for mejor, así lo vamos ordenando. Y vamos a mostrar. Entonces yo no sé qué animales me van a tocar ahí porque esto es aleatorio, pero va a haber 5 animales. Va a haber vacas, perros y abejas. Y le voy a decir que hable. Hablar era, ¿no? Le voy a decir que hable. No sé cómo van a hablar, pero van a hablar. Según cómo hablen, vamos a saber si es una vaca, si es un perro o si es una abeja. Veamos qué pasó acá. Al punto este. ¿Qué hace ese punto ahí? Y ahora... Ah, nunca le puse el inicio. Ahora sí. No, quiero que llegue hasta 2. 0, 1 y 2. ¿Cómo se llama? Abeja. ¿Cómo que? Ah, nunca la corría esta. Ahora sí.
Bien, ahí está. Tengo, este none es porque está está mostrando la misma función del padre. No sé por qué no debería estar pasando esto, calculo que es algo de Colab también. Pero esta es una abeja y está mostrando el método hablar de la clase animal. Este es de la clase abeja y esto es de la clase animal. Fíjense, en hablar, la clase animal tiene paz. Esto devuelve un none. Por eso es que está devolviendo un none acá. Calculo que es algo de Colab porque al yo poner de nuevo hablar acá, estoy sobreescribiendo la función y debería reemplazar completamente a la función del padre. Pero acá por alguna extraña razón lo está mostrando, cosa que no debería pasar. Pero hagan de cuenta que los nones no existen acá. Entonces, tengo una abeja, otra abeja, un perro y otra abeja. No se creó ninguna vaca, pero si yo lo vuelvo a ejecutar esto, tengo una abeja, una vaca, otra abeja y un perro. Entonces, puedo crear de manera aleatoria una lista de animales. A modo de ejemplo nada más. Para enriquecer la clase. Bien, volvamos a la teoría. Si no se aburría la teoría, ¿no? Igual ahí les queda el documento para que lo prueben, ¿no? Acuérdense de ejecutar todas las celdas antes de correrlo. Lo voy a borrar a Firulais acá porque ya no sirve para el ejemplo, Firulais. Bien, y acuérdense, corran todas las celdas, todas las clases antes de ejecutar la última. Hasta la primera es importante. No vamos a crear ninguna clase del tipo animal, pero la necesitamos para poder heredar. Solo fue una consulta sobre Sí. Colab. ¿Se pueden colapsar todos esos play en uno solo o No sé, creo que no. no? Ok. Bueno, igual ya falta poco para que empecemos a usar algún editor, ¿no? Porque la parte de TK Inter no la van a poder hacer con Colab. Ok. Bien, a partir de entonces la clase animal pudimos crear otras clases, perro, abeja y vaca, que comparten características, comparten métodos. Los métodos se llaman iguales. Entonces, yo sé que tengo una clase animal que hace ciertas cosas y que tengo otras clases que heredaron de animal y que también van a hacer las mismas cosas. Entonces, si yo tengo un objeto, digo, si tengo una instancia de la clase vaca, por ejemplo, sé que si yo ejecuto en esa clase vaca un método de la clase animal, tiene que funcionar. Ese método va a existir, porque vaca lo heredó de animal, porque así funciona la herencia. Ahora vamos a hablar de algo bastante curioso que es el duck tipping en Python. ¿Qué es esto del duck tipping? ¿Conocen la frase esa que dice si camina como pato, si grazna, creo que es como pato, entonces es un pato? Hay una parecida con lo del perro. Si camina como perro, si ladra como perro, entonces es un perro. Bueno, es exactamente lo mismo acá. Entonces no necesitamos que exactamente sea una herencia lo que tengamos, sino que se parezca. Si yo tengo dos clases que tienen el método hablar, no importa si es que heredaron de un padre en común o no. Yo sé que en las dos clases está el método hablar. Por lo tanto, yo puedo ejecutar el método hablar en ambas clases. En Python no necesito una herencia estricta. No necesito que sí o sí hayan heredado del mismo padre. Necesito que tengan funcionalidades en común nada más. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? A que podemos tener la clase pato, la clase gato, la clase llamar a amigos, no, perdón, la clase pato y gato nada más. Podemos crear un pato que se llama Plucky y un Michi que es de la clase gato, que ambos comparten la función llamar amigos, porque las tienen y no heredaron de ninguna clase en común. No tienen una herencia en común, pero sin embargo, si yo ejecuto la función llamar amigos, las pueden ejecutar tanto el gato como el pato.
Porque llamar amigos es una función que recibe un objeto. Y lo único que necesito es que ese objeto tenga la función hablar. Si se fijan acá, lo único que necesito es que el objeto tenga la función hablar. Si es que tiene la función hablar, puedo ejecutarla 2 veces. Entonces, cuando diga llamar amigos, lo único que haría sería ejecutar 2 veces la función. Acá, por ejemplo, este llamar amigos no pertenece a nadie, es una función suelta. Pero si yo llamo amigos de... Bueno, acá tengo animales cargados. Vamos a mandarle animales. Llamar amigos. Y entre paréntesis le pongo a alguno de los animales. El que está en la posición 2 es un gato. Sería la posición 1, perdón. El segundo animal es un gato. Entonces debería mostrarme un miau miau. Ahí está, miau miau. No, perdón, era una vaca, era re ciego estaba. Entonces demuestra mu mu. Vení, acá no me mostró el none ese. No tengo idea por qué lo está mostrando ahí, pero debe ser un error de Colab. Bien, el polimorfismo entonces es el último tema. Bien, entonces, lo que nos dice acá es que para las clases perro, vaca y abeja, podemos decir que tanto el método hablar como el método moverse emplean polimorfismo. ¿Por qué? Porque cada clase va a ejecutar ese método a su manera. El perro va a ladrar, la vaca va a mugir y la abeja va a bozar o vibrar, no sé qué sea eso, pero eso. Bien, eso es polimorfismo, porque yo voy a llamar lo que pasó acá, por eso decía que ya lo vimos. Lo que pasó acá es que yo llamé a la clase animal, al animal digo, llamé animal y ejecuté el método hablar. Y se ejecutó de diferentes maneras. Acá se ejecutó de una forma, acá de otra y aquí de otra. Tiene distintas formas el método hablar. Eso es polimorfismo, la forma con la que se va a ejecutar. Es un poquito conceptual nada más, pero está bueno que lo entiendan porque si es que entienden polimorfismo, por ahí los problemas se van a resolver más fácil porque van a poder aplicar esta herramienta que parece sencilla pero es poderosa del paradigma orientado a objetos. Y eso fue todo por hoy. Estuvo más liviana que la última vez, ¿no? Sí, profe. Parece un ¿Alguien no poco más entendió? sencillo. Sí, está más fácil esta, porque bueno, no es lo primero que van a ver de programación orientada a objetos. O sea que lo primero que encontraban con el paradigma. ¿Alguien no entendió algo? ¿Necesitan que le repita alguna cosa? Lo que sea. La próxima clase vamos a hacer ejercicios de esto, profe.
No escuchamos al profe. Ah, se silenció, ¿qué pasó acá? Bueno, la Ah, próxima digo, clase. se fue sin saludar el profe. ¿Qué le pasó? Ah, ya No, se no, quiere ir, ¿no? no sé Está qué enojado. pasó que Voy a lo dormir el profe. silencié, no sé en qué Claro. momento. Capaz que lo silenció para pegarle una mordida a un sanguchito que tiene escondido por ahí. No, pero sí tengo la cámara prendida. Nos ignora, profe. No, no, la No, cámara no está perdida. Se está clavando un sanguchito de milanesa ahí. ¿no tengo la cámara prendida, en serio? Me Sí, está fallando la le cámara. avisé. Ay, perdón. Me fue Hablar de Karen que lo milanesa hasta ahora silenció. es un crimen. Ah, a ver. Ah, ya sé por qué no tengo la cámara. Es por el OBS. Que había puesto a grabar cuando no teníamos Zoom y me Bueno, ya está yo me ocupando la combinaré cámara. con él. Queda así. Sí. Ahí lo cierro el OBS. Bueno, igual ya para el final de la clase. Pero era por eso. A ver. Y acabo de cerrar el OBS. Voy a dejar de compartir. Ahí me deberían estar viendo, ¿no? Sí, Sí, era el OBS. Sí, profe. Sí, ahí estamos. Perdón, no había leído el mensaje, Karen. Pero bueno, la siguiente clase vamos a trabajar con lo que vimos hoy. Un poco más de objetos, clases, herencia, polimorfismo y todo lo que hoy vimos. Ok, si no le iba a decir que hagamos un ejemplo de ser, pero si ya lo en la otra clase, entonces espero hasta la otra clase. ¿Un ejemplo de qué? De esto, de lo que vimos ahora, de herencia. Mira, tenemos tiempo, en 5 minutos hacemos esto. Dice que queremos una clase llamada cuenta que tendrá los atributos titular. Vamos a ver. Ya se querían ir y yo seguía. Clase llamada cuenta. Se llama cuenta la clase. Perdón, lo ejecuté sin querer. ¿Qué va a tener los atributos titulares? Eso va a ir en el init. Así va. Acá vamos a inicializar los atributos. O sea que alguien va a inicializarlo con el nombre del titular. Persona. Entonces, ¿qué debería hacer si es que el titular es En una clase, persona? cuando Crear la termine. clase persona. ¿Y la tablet? Clase persona. También está descargado. Acá vamos a poner el init. Voy a ponerle nombre nada más. No tiene nada más que nombre. Para que exista nada más. Que es una persona. Emplear la clase del ejercicio número 1 del práctico. Bueno, ahí estaba persona. Y cantidad, que puede tener decimales. Vamos a poner en cuenta el titular y cantidad, que puede ser un float porque puede tener decimales. El titular será obligatorio y la cantidad es opcional. La cantidad puede estar o no. Por lo tanto, vamos a ponerle igual. Y tengo que construir los siguientes métodos para la clase. Un constructor, que es el que estoy construyendo acá, y digo self titular es igual a titular. Perdón. Profe, dentro de clase cuenta tiene que ir persona o nada que ver. Sí. Heredo. Esta no es la parte de herencia todavía, es objeto dentro de objeto. Voy a traer a la persona del práctico 1. A ver. Persona. Acá. Todo esto era de persona. Entonces me vengo al práctico 2 y en vez de esta cosa que puse aquí, pongo eso. Entonces, arriba es persona y acá abajo es cuenta. Cuando mando el titular, tengo que mandar una persona. Y cantidad es un float. Bien, ahí ya tengo el constructor. Tengo que tener una función que se llama mostrar, que lo que hace es mostrar los datos de la cuenta.
Vamos a poner print porque me dice mostrar, no devolver, así que vamos a poner persona. Y vamos a poner la cantidad. Perdón, no se llama persona, se llama titular. Y ahí tenemos la persona y la cantidad. Veamos qué más. Ingresar cantidad, que va a ser un getter. Entonces necesitamos para modificarlo, ingresar para aumentar un valor y para retirar también. Pero eso no lo voy a hacer ahora para terminar el ejercicio, para que no se haga, aunque no es difícil, pero lo hago. Me dicen en ingresar que tengo que tener en cuenta que la cantidad introducida, si es negativa, no se va a hacer nada. Haga preguntas. Si cantidad es menor que 0, podría poner menor o igual, cosa que si es que ponen 0 no hago nada tampoco. Perdón, mayor que 0. Si es mayor que 0 hago algo, si no, no hago nada. Digo que self.cantidad va a ser igual a la cantidad que tenía más el valor que me acaban de ingresar. Cantidad era. ¿Por qué me da error esto? Ah, perdón. Lo había puesto para que me trampié solo. Bien, vamos de nuevo. Con el def, pero esta vez para el extraer. Me dice que tiene que haber una retirar, perdón. Y la cuenta puede estar en números rojos. Dice que se retira una cantidad de la cuenta y la cuenta puede estar en números rojos. Es decir, que puedo retirar más de lo que tengo. Entonces, voy a decir, acá sí lo voy a poner self. Y eso es todo. Bien, vamos a crear una cuenta 1, por ejemplo. Pero para crear una cuenta 1 tengo que crear una persona 1. Vamos a dejar con los datos por defecto. Vamos a poner Matías, creo que se llamaba. Matías es igual a persona. Entonces en cuenta va a ser del tipo cuenta. Y acá va Matías. Y me dice que puedo o no mandarle el valor de la cuenta. Voy a poner que, porque sí, le pongamos que tiene 500 pesos de saldo. Y acá voy a... Si tendríamos que ingresar a la persona, ¿dónde lo haríamos? que los datos de la persona. Sí. Acá. Acá le pones el nombre. Le pones... No, pero para pedirlo por consola, digamos. Ah, vas pidiendo dato por dato. O sea, vas pidiendo, no sé, el nombre, le pones input. Y tu nombre. Pero tiene que ser en la clase esta. Fíjate, tienes nombre, apellido, edad y DNI. Tiene que ser en la clase cuenta, digamos. Gracias. Ingresas el apellido, el DNI. Era nombre, apellido, DNI y la edad. Una vez que tenés esto, vas a persona X, que va a ser el tipo persona, y ahí le mandas el nombre,
el apellido, el nombre, apellido, perdón, apellido, edad y el DNI. Entonces tenés que pedir primero los datos y después crear la persona. Pero como esto es de prueba, no vamos a ingresar datos. Simplemente los vamos a usar. Ya creé la persona Matías, que Matías se va a crear con los datos por defecto, que son estos de acá. Y lo único que le mando es el monto, la cantidad de plata que tiene. Ah, nunca puse Matías acá, perdón. Perdón, no tenía que mostrarlo Matías, tenía que mostrar la cuenta 1. Cuenta 1 sí tenía el método STR. No, este es de persona. Cuenta no lo tiene. Entonces tengo que ir a mostrar. Cuenta 1.mostrar. Ahora sí. Acá no estoy concatenando, así que no me debería dar error. A ver. Y esto nos lleva en return, ¿verdad? No. Pero, a ver. ¿Por qué me dice que no existe este atributo? ¿Está todo bien puesto acá? Bueno, lo voy a poner con string a ver qué onda. ¿Por qué me está dando error acá? Si existe cantidad. Falta el punto. Ah, eso era. Gracias. Es la hora, es la hora. Bueno, voy a sacar esto de acá entonces. Esto también. Vamos para acá. Y saco esto de aquí. Ahora sí. Y ahora, la coma me falta. La coma ahí y la coma acá. Ahí está. Cantidad none. ¿Por qué me dio none? ¿Por qué me dio none? Si ahora sí se llaman igual. Ah, no, perdón, acá está la cantidad igual a 500 y este none de qué es. ¿Qué me está saliendo ese none por todos lados? No entiendo de dónde viene ese none, pero ya quiero pasar al Visual Studio Code. Bueno, ahí están. Estos son los datos y un none de regalo. Lo viene heredando de arriba de los otros ejercicios. No, porque este es nuevo. A este lo acabamos de hacer. No sé de dónde está saliendo, porque hay un solo print acá. Ah, ya sé de dónde viene. Ya sé. Te puse un print mostrar y mostrar ya tiene el print adentro. Ahora sí.
Entonces, como mostrar no devuelve nada, fíjense, mostrar no devuelve nada, esto es como si tuviese un return none. Todo devuelve algo en realidad, cuando no devuelve nada, devuelve un none. Y ahí venía. Bueno, 22 y 28, quedan 2 minutos de clase. ¿Quieren preguntar algo? Buenas noches. Buenas noches. Ya comí arepa, así que contento. Qué bueno, está bueno eso. Buena reina pipiada. Nelson hablaba de sándwichito y yo hablo de arepa. No, esto fue sencilla. Queso, mortadela, algo que llamamos natilla acá, que no es la misma natilla. El martes. Buena la clase. Hasta luego. Qué bueno, gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Bueno, Nos vemos, chao. Gracias, profe. buen fin Buenas de. noches, buen fin de gente, nos vemos. Chao, un abrazo. Chao. Bueno, chao, profe, hasta la próxima. Chao, hasta Chao, luego. nos vemos.